Hola a todos los amigos del canal, estamos reunidos hoy acá para la lectura del Código Civil. Estamos situados en el título 18 del libro primero. En el título 18 vamos a revisar lo que corresponde a los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. El artículo 321 nos señala de los titulares del derecho de alimentos y nos dice que se deben alimentos al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada. La acción del donante se dirigirá contra el donatario. No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una ley expresa se los niegue. Con respecto al artículo 322, señala las reglas generales a que está sujeta la prestación de alimentos son las siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que contiene este código respecto de ciertas personas. El artículo 323 nos señala también de la extensión de la prestación de alimentos, y nos dice que los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir adecuadamente, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de 21 años la enseñanza básica y media y la de alguna profesión u oficio. Los alimentos que se concedan según el artículo 332 al descendiente o hermano mayor de 21 años comprenderán también la obligación de proporcionar la enseñanza de alguna profesión u oficio. El artículo 324 señala del cese de la obligación de alimentos por injuria atroz y nos dice que en el caso de injuria atroz cesará la obligación de prestar alimentos, pero si la conducta del alimentario fuere atenuada por circunstancias graves en la conducta del alimentante, podrá el juez moderar el rigor de esta disposición. Solo constituyen injuria atroz las conductas descritas en el artículo 968. Quedarán privados del derecho a pedir alimento al hijo, el padre o la madre que no haya pagado pensión de alimentos judicialmente decretada o le haya abandonado en su infancia cuando la filiación haya debido ser establecida por medio de sentencia judicial contra su oposición. Por su parte, el artículo 325 está derogado. El 326 señala de la precedencia de los títulos para invocar alimentos. El 326 nos dice que el que para pedir alimentos reúna varios títulos de los enumerados en el artículo 321 solo podrá hacer uso de uno de ellos en el siguiente orden. Número 1, el que tenga según el número 5. Número 2, el que tenga según el número 1. Número 3, el que tenga según el número 2. Número 4, el que tenga según el número 3. Número 5, el del número 4 no tendrá lugar sino a falta de todos los otros. Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo grado, entre los de un mismo grado como también entre varios obligados por un mismo título, el juez distribuirá la obligación en proporción a sus facultades. Habiendo varios alimentarios respecto de un mismo deudor, el juez distribuirá los alimentos en proporción a las necesidades de aquellos. Solo en el caso de insuficiencia de todos los obligados por el título preferente podrá recurrirse al otro. Por su parte, el artículo 327 señala lo que corresponde a los alimentos provisorios y nos indica que mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, deberá el juez ordenar que se den provisoriamente con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados, sin perjuicio de la restitución si la persona a quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. Cesa este derecho a la restitución contra el que de buena fe y con algún fundamento plausible haya intentado la demanda. Por su parte, el artículo 328 nos señala lo que corresponde a la responsabilidad por la obtención dolosa de alimentos. En el caso de dolo para obtener alimentos, serán obligados solidariamente a la restitución y a la indemnización de perjuicios todos los que han participado en el dolo.
El artículo 329 señala de las circunstancias a considerar en la tasación de alimentos y nos dice que en la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas. El artículo 330 señala del límite de la prestación de alimentos y nos dice que los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social. Con respecto al artículo 331, señala de la época desde la que se deben los alimentos y nos dice que los alimentos se deben desde la primera demanda y se pagarán por mensadas anticipadas. No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el alimentario no hubiere devengado por haber fallecido. Por su parte, el artículo 332 señala de la duración de los alimentos que se deben por ley. Nos dice que los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. Con todos los alimentos concedidos a los descendientes y a los hermanos se devengarán hasta que cumplan 21 años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los 28 años, que les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos o que por circunstancias calificadas el juez los considere indispensables para su subsistencia. Con respecto al artículo 333, señala de la determinación por el juez de la forma y cuantía de la prestación de alimentos y nos dice que el juez reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos y podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital que se consigna a este efecto en una caja de ahorros o en otro establecimiento análogo y se restituya al alimentante o sus herederos luego que cese la obligación. El artículo 334 señala de los caracteres del derecho de pedir alimentos y nos dice que el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El artículo 335 señala de la improcedencia de la compensación. El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él. El artículo 336 señala de los caracteres de las pensiones alimenticias atrasadas y nos dice que, no obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor. Con respecto al artículo 337, señala de las reglas aplicables a los alimentos voluntarios y este es el último artículo de este título y nos dice que las disposiciones de este título no rigen respecto de las asignaciones alimenticias hechas voluntariamente en testamento o por donación entre vivos, acerca de las cuales deberá estarse a la voluntad del testador o donante en cuanto haya podido disponer libremente de lo suyo. Eso es con respecto al título 18 de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. En el siguiente capítulo vamos a revisar lo que corresponde a de las tutelas y curadurías en general, que sería el título 19.